Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 3. Pero antes de iniciar, supervisores, la reunión es en el 1420 de Siburi Avenue. Primera de Crónicas, capítulo 13, 3 dice así: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, dice, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Dice otra versión: es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Y cada uno, amén, y cada uno de nosotros conoce esa historia del rey Saúl, un hombre el cual Dios no lo llamó. El pueblo gritaba por un rey para que lo juzgara, para que los guiara. Fue el pueblo quien escogió a ese rey, no fue Dios. Y es muy importante lo que David está diciendo en este momento, porque hemos descuidado el arca. En el Antiguo Testamento, el arca de la alianza era un símbolo de la presencia de Dios. Eso era antes, en el Antiguo Testamento. Pero hoy, en el nuevo pacto, Él nos ha dejado su espíritu. Y no en cuatro paredes, te lo dejó dentro de ti, lo que mora aquí interior. Y lo que está diciendo David es tan importante, porque usted y yo no podemos caminar sin la presencia de Dios. Porque si usted sigue caminando sin la presencia de Dios, lo único que va a lograr es las cosas de este mundo. Es las cosas de este mundo. Y David le dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. El arca tenía algo muy valioso. No era lo que estaba dentro del arca, era quien estaba en el arca. Éxodos 25-22 dice: y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo, dice, de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que está sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Saben que ese sacerdote tenía que ser purificado? Porque si ese sacerdote entraba impuro al lugar santísimo donde estaba el arca de Dios, ese sacerdote no vivía. Lo jalaban al sacerdote. Hoy usted y yo tenemos libre acceso para entrar a su presencia. Pero más que eso, que Él esté aquí dentro de ti. ¿Y sabe algo? Tanto fue el descuido del arca que los filisteos, sus enemigos, la tomaron. Dele gracias a Dios que nadie puede tomar tu espíritu que está dentro, su Espíritu Santo. Pero el mundo sí lo toma cuando tú le das importancia a eso. Y dice que los filisteos por 7 meses estuvieron con el arca. Y me llamó mucho la atención por qué ellos agarraron el arca. ¿Qué vieron en el pueblo para que ellos tomaran el arca y creer que podían hacer eso? La gente del mundo no puede hacer lo que los hijos de Dios pueden hacer. Y eso usted lo tiene que tener bien definido. Usted carga algo poderoso dentro de usted. Y entonces los filisteos dicen, primera de Samuel 1: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Y entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes, oiga, y adivinos, dice, preguntamos: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber, dice,
de qué manera la hemos de devolver a enviar a su lugar. Qué interesante, porque ellos creían que lo que le pasaba al pueblo les podía pasar a él, a los filisteos. Nosotros no militamos en la carne. Nosotros somos de este mundo, pero yo y mi casa no somos de este mundo. Y tu casa no es de este mundo. Y tú no puedes combinar lo del mundo con lo de Dios. O tú eliges. Por eso Josué fue muy específico. Hey, les dice, elijan ustedes a quién van a servir, a quién ustedes se van a determinar cargar esa presencia. Y eso debería ser una pregunta para usted y para mí. ¿Qué cargo yo? Estoy cargando su presencia. Mi casa está llena de su presencia. Y entonces ellos devuelven el arca, porque los estaban matando. En vez de ser una bendición, era una maldición, porque tú no puedes combinar con el mundo. Usted no puede combinar el mundo y la presencia de Dios. Usted no puede traer al altar las casas, su casa. No puede haber cosas del mundo. Usted tiene que ser celoso. ¿Sabe algo? El Espíritu nos anhela celosamente. Y de esa misma manera su casa y usted deben anhelar celosamente la presencia de Dios. Y ellos mandan para atrás el arca, porque en vez de ser la bendición, como les decía, estaba siendo de destrucción. El arca es trasladada nuevamente, dice, a otro lugar, pero continúa siendo el mismo desastre. Una pregunta para usted y para mí. Pero si yo vengo aquí, mi casa viene aquí, ¿por qué yo continúo con lo mismo? ¿Por qué tengo las mismas actitudes? ¿Por qué mi matrimonio sigue igual al punto del divorcio? ¿Por qué yo sigo con orgullo? ¿Por qué yo sigo con arrogancia? ¿Por qué yo no cambio? Porque usted tiene que hacer una elección. Sacerdotes de casa, usted tiene que hacer una elección. Mujeres idóneas que apoyen esa elección. Si su paso no sigue a Dios, no lo siga. Y no le estoy hablando de divorcio. Dice que esa arca hizo destrucción a los filisteos. ¿Será que nuestros hogares están cargando el peso de Dios? El peso de su presencia. ¿Está cargando usted el peso de su presencia? Dice que esa arca es llevada a Kiriat Jearim, pero ahí el Señor sigue haciendo desastre, porque estos hombres que estaban ahí le echaron un ojito a lo que había ahí adentro. Dios había dado mandatos que solo los levitas podían cargar el arca de su presencia en el Antiguo Testamento. Y dice que estos 70 hombres miraron. Entonces, 1 Samuel 6:19 dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová, e hizo morir del pueblo a 50,000. ¿Te podés imaginar? No sé cuántas familias hay aquí. Podrían levantarse los sacerdotes de casa, los hombres de casa. No tenga miedo, no le va a pasar nada. Se imagina que estos sacerdotes, gracias, se imagina que estos sacerdotes, la presencia viniera. Siéntense. Se los lleva, los mata la presencia de Dios. Y ahí nos vamos las mujeres, y ahí nos vamos los hijos,
Y ahí se van las generaciones de tus hijos, las generaciones de los hijos de los hijos, por no cuidar la presencia de Dios, por ser indolentes a la presencia de Dios. Y dice que estos hombres murieron. Y dijeron, y dice, y lloró el pueblo. Yo estuviera llorando diciéndole a José, ¿y qué te pasa? ¿Dónde está la presencia de Dios? Y dice que el pueblo lloró porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijo, y le dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová? El Dios Santo, a quien subirá desde nosotros. ¿Quién puede estar delante de esa viva presencia? Y como no pudieron, hay que lo haga otro. Y la mandaron a otra casa. ¿No se le hace parecido, y con perdón, no quiero ofender a nadie, cuando usted dice, no siento la presencia de Dios y la presencia habita dentro de ti, me voy para otro lugar? ¡Pum! Por eso somos igualitos que el pueblo de Israel, porque andamos saltando en todos lados, porque no siento la presencia de Dios. Y entonces dice, luego estuvo en la casa, dice, de Abinadab. Y esto me dolió mucho, porque durante 20 años no pasó nada. Nada. Y Cabot significa sin la gloria, sin la presencia de Dios. Espero que su casa y mi casa no esté Icabod, sin la presencia de Dios. Ni que las naciones caminen sin la presencia de Dios. Casa, tu casa, no te estoy hablando de esto. No te estoy hablando de fraternidad, te estoy hablando de tu hogar, de tu casa, el hogar que José y yo tenemos, el hogar que tú tienes. La presencia de Dios. Primera de Samuel 7 dice, vinieron los de Kiriat y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y escuche, se santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Qué terrible es estar sin la presencia de Dios. Qué terrible es que usted camine y que usted esté sentadito ahorita con su familia y la presencia de Dios no esté en su casa. Pregúntese, ¿la presencia de Dios está en mi casa? Con mi esposa, con mis hijos. Por 20 años. Multiplique eso por 365 días. Si un día usted ha dejado de buscar su presencia, déjeme decirle que el segundo día usted se está desvaneciendo. Y al tercer día, ¿sabe qué pasa? Usted se está muriendo. Qué terrible. 20 años sin la presencia de Dios. Si yo un día dejo de orar o leer su palabra, meditar, hay algo que me está jalando. Ven. Y nosotros, ay, espérate, Señor, espérate. Está bueno lo que estoy haciendo. No es más importante su presencia en tu vida y en mi vida. Pero el rey David, aquí viene lo bueno, que para David le parece bueno. Y hay cosas que a usted le parecen buenas y que cree que es bendición y es una maldición. Mira la condición que tú y yo podemos tener ahorita.
Pero el rey David consultó al pueblo para traer el arca, la viva presencia. Uno, créame que si después de este mensaje hay una familia que se levanta por la viva presencia de Dios, gloria a Dios. Uno, para consultar, dice. ¿Sabe qué es la palabra consultar? La búsqueda de la orientación divina. Pero David no le consultó a Dios. Se parece a nosotros. Ay, voy a correr a la presencia de Dios. Ay, sí, Señor. Mentira. Gracias, Señor. Amén. Oh, gloria a Dios, Señor. Tú me lo diste. ¿Cómo tú sabes que lo que tú tienes, Dios te lo ha dado? ¿Quiere que se lo compruebe? Todo lo que yo tengo por mis logros. Todo lo que te ha entregado no han sido tus logros. Ha sido el Dios vivo. Todo te lo ha dado Él. Y dice que Él no consultó a Dios. Él le fue a consultar al pueblo, sacerdote. Y esto me va a caer a mí también porque ya está mi esposo. La esposa, dale, haz el trato, compralo. Espérate. Me voy a ir a encerrar a mi habitación. Y si Él dice sí, lo hacemos. Y si Él dice no, no lo hacemos. La mujer sabia edifica la casa, mas la necia la destruye. ¿Y sabe lo que nosotros hacemos? Tú no quieres porque no sé qué, no me querés. Deje que ese hombre busque la presencia de Dios. Deje de estarle diciendo a su esposo, ven a la iglesia, vamos a hacerlo. No, porque cada hombre de este lugar sabe que necesita la presencia de Dios en su casa. En su casa. Porque hay una generación, hombres de Dios, que los están viendo. El mejor legado que usted le puede dejar a su hijo es la presencia de Dios. Y entonces David fue, pero se olvidó que estaba Dios. Y no le fue a preguntar a Dios, ¿cómo yo voy a traer esta arca? Si él sabía cuáles eran los requisitos para traer el arca. Pero no fue. Porque muchas veces queremos complacer a la gente, pero usted primeramente tiene que complacer a Dios, a Él. Y David e Israel subieron a Balaades de Kiriat, a pertenencia de Judá, dice, a traer el arca de Dios. Porque ese hombre sabía que sin la presencia de Dios no podía. ¿Usted qué cree? Si David era un chaparrito, lo que lo hacía era por su físico, pero lo que tenía dentro era la presencia de Dios. Y ellos no ganaban porque él era chiquito, tenía el mejor de los guerreros. Si usted lee la historia de la cueva de Andalab, dígamelo, ¿quiénes estaban ahí? Un montón de endeudados, un montón de hombres deprimidos, un montón de hombres débiles, como usted y yo. Pero había algo que David les puso adentro, como que le inyectó, y era la presencia de Dios. Por eso ellos ganaban, y por eso necesitamos la presencia de Dios en su casa. Ay, es que es el diablo. Deje al diablo que se quede en su trono y busque al que vive por los siglos de los siglos. Deje de buscar, deje de estarlo culpando al diablo. Ay, no, es que es el diablo en mi casa. Deje de andar reprendiendo al diablo. Deje lo que ande haciendo en otro lado. Y usted interésese por la presencia de Dios. Y dice, ellos llevaron el arca de Dios en una carreta nueva, fuera de la casa de Abinadab. Quisiera que se me abrieran los ojos y que el Señor me mostrara en qué condición estaba el arca en la casa de Abinadab. ¿Se parecerá a nuestra Biblia?
Salmo 91, bien empolvada en una esquina. Quisiera ver eso. Como un hombre que sabe de la presencia de Dios no busca la presencia de Dios. Y usted y yo sabemos cómo buscar, pero no queremos. No la anhelamos. No somos celosos con su presencia. Cuando el Espíritu de Dios nos cela y nos anhela. Y dice que Usa y su hermano Ahío llevaron el carro. David y todo el pueblo venían. Aleluya, el arca de Dios viene con nosotros. Pero no sabe que los ojos de Dios están sobre toda la tierra. Y todo lo que su casa y usted hagan, Él lo está viendo. Y los bueyes tropezaron. Y como a David le pareció bueno ponerlo, Él viene y extiende su mano. Porque para lo que usted y yo es bueno, no es bueno. Y cuando extiende la mano, muerto. Y espero que su hogar y mi hogar no estén muertos sin la presencia de Dios. Para sostener el arca, para evitar que cayera, y la ira del Señor se extendió hacia Usa. Lo mató. Y la pregunta es, ¿quién era Usa? ¿Y quién era Ahío? Y eso lo pueden encontrar en Primera de Crónicas 13, 9 y 10. Sacerdotes de casa, escuchen muy bien lo que van a oír ahorita. Porque estos dos hombres de Dios eran hijos de Abinadab, el que por 20 años había descuidado el arca de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que él era el papá de ellos. Y si nosotros como padres no les enseñamos a nuestros hijos, creo que el hermano Tomás lo habló la otra vez, no es la escuela. Somos nosotros los padres, pero hay una mayor responsabilidad en los sacerdotes de casa. Y el día viernes el Señor le habló a los sacerdotes de casa. Y este hombre, ¿qué creen? Sus hijos vieron eso de su papá. Ellos aprendieron lo que estaban viendo. ¿Qué están viendo tus hijos de ti? Que viene jalando tu pie para la iglesia. ¿Qué están oyendo tus hijos de ti? ¿Estás cansado de la presencia de Dios? Que Dios no te contesta tus oraciones. Dios no contesta caprichos. Dios anhela que tú vengas a tu habitación y te encierres. Cuando tus hijos comiencen a ver eso en ti, van a decir: yo quiero eso de mi papá. Jamás vi a mi mamá, jamás vi a mi papá que venían a la presencia de Dios. Pero ¿sabe algo? Tuve que ver a alguien que llegaba a discipular a mi hermano. Se llamaba Miguel en Nicaragua. Y me decía él: ven, vamos a la iglesia. Y yo, no. Pero eso me quedó marcado. Y recuerdo dónde fue: en mi casa natural. Un padre de familia, una cabeza de hogar, que no supo instruir a sus hijos, porque él sí sabía que era cargar el arca, porque él también era parte de ese linaje de los levitas, pero no lo instruyó. Instruye al niño en su camino. Instruyámoslos.
Pero nosotros queremos instruir a nuestros hijos en otras cosas. Instruyamos a nuestros hijos que cuando estén mayores te lo van a agradecer y te van a decir: gracias, papi, por traerme a la iglesia. Gracias. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él tenía que instruir de esa manera a sus hijos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Y hablarás de ellas estando en tu casa, no aquí, en tu casa. ¿Qué hablas en tu casa? Cuando están en el sofá con tus hijos, ¿qué habla con tus hijos? ¿Qué están oyendo tus hijos? A veces yo me he montado en carro y de repente sale una musiquita y me dicen: ay, no, se puso esa musiquita ahí. No, esa musiquita no te va a entrar así de fácil. ¿Qué están viendo tus hijos en esa tableta? ¿Qué están viendo tus hijos en ese teléfono? ¿Qué están viendo en la tele a medianoche tus hijos? Y nosotros, ¿por qué no vas? Déjalo dormido y te levantas en la madrugada y ve y les pones manos a tus hijos. Señor, guárdalos, protégelos, Señor, que no vayan por mal camino. Yo una vez escuché a alguien que dice: saqué toda la ropa de mis hijos y comencé a orar. Pero ¿sabes cuáles son nuestras palabras como padres? Qué burro que sos, igualito que tu tata. No pudiste ser una mejor versión. Sos un delincuente y por eso te marca aquí, eso te queda aquí. Y entonces aquí dice: repíteles. Y andando por el camino, escuche, cuando usted camina al acostarte, ¿qué le dice a tus hijos? Al acostarte que vas a llegar tarde a clase. Facilito, espérate. Hay alguien aquí en esta iglesia que tengo un par de añitos de conocer y le dice a los niños: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y digo yo: no se aburre de estarle diciendo eso a los niños. Y esos niños yo los conozco. Nunca les he visto malicia y ya van creciendo. Pero nuestras palabras son tan duras. Mañana tenemos un examen, apúrate, eso es un burro. Ey, easy, tranquilo. Dile a tus hijos: en paz te vas a acostar. El Dios de los ejércitos te acampa alrededor tuyo. Pero no, nuestras declaraciones son contrarias a lo que dice la Escritura. Y por eso ese muchacho muere de esa manera, porque el padre no lo supo instruir. Llevarlo a la presencia. Llena tu casa de la presencia de Dios. Y cuando te levantes: ay, amanecí con el pie izquierdo hoy. O nosotros las mujeres amanecimos con usted ya sabe cuál. Déjeme decirle que el Señor tiene control de eso. Yo pensaba de esa manera hasta que la Escritura me habló. Lo que habita dentro de ti, Rebeca, es el Espíritu Santo. Entonces Él tiene control de tus hormonas. Ah, no, yo amanecí con el pie izquierdo y el derecho yo también. Esposos que duermen así, miren, ya me voy. Ey,
La palabra de Dios aquí me enseña cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tus manos. Estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo tuve la oportunidad en un viaje a Nicaragua, pero a un judío tradicional. En el avión no le importó a él quién iba al lado de él. Se comenzó a amarrar el Torá. Y usted y yo vamos en el bus. No da pena sacar esto. Nos da pena cuando vamos a comer darle gracias a Dios por los alimentos. Porque tienes miedo que te digan, tú eres cristiano. No, tú no eres cristiano, tú eres un hijo de Dios. Se lo digo por mi propia experiencia. Porque cada vez que salimos con mi papá, a mi papá no le importa si nosotros ya estamos viejos. Él dice, vamos a orar, vamos a orar. Pero nosotros no queremos eso. La escritura, usted tiene que meditar en ella. Siempre mencionamos ese versículo que dice, sobre toda cosa guarda mi corazón porque del mandamiento te lo van a dañar. No se trata de eso, sino que la escritura esté aquí en tu corazón, aquí adentro. Y dice que el pueblo, cuando aconteció todo esto, le dio un miedo. Ay no, Davidcito, nosotros no queremos esa presencia. Pero David sabía que tenía que traer la presencia. Y nosotros acabamos de cantar o adorar a nuestro Dios, mejor dicho, exaltar su nombre, que habite el arca de Dios. La gloria, el peso de su gloria en mi casa. Y el arca quedó en casa de Obed-Edom. Segunda de Samuel 6:11 dice, y estuvo el arca de Jehová. ¿Sabe por qué me río? Porque dice que el arca de Jehová en segunda de Samuel 6:11 en casa de Obed-Edom, Geteo, solo tuvo 3 meses, 90 días nada más. Y bendijo Jehová a Obed y a toda su casa. No solo a él, a toda su casa. ¿Quién es este Obed? Él era un levita de la tribu de Coab, de la familia de Coré. Usted lo puede buscar en Primera de Crónicas 26:4. Al igual que a Abinadab, a Obed-Edom se les había dado instrucciones de quienes tenían que cargar el arca. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Dígame usted, ¿cuál es la diferencia? La misma presencia que está con Claudia, la misma presencia que está con Cecilia, la misma presencia que está con José, la misma presencia que está con Felipe, es la misma. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tú crees? ¿Que la diferencia son las clases sociales? No. La presencia, la búsqueda. De la misma manera que él escuchó las instrucciones, son las mismas instrucciones que Dios te está dando a ti y a mí, Sarita. Las mismas son. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. El mismo Dios de hace 2000 años es el mismo Dios de hoy y de siempre por los siglos de los siglos. Dice que, ¿qué fue lo que hizo diferente? Y ya estoy a punto de terminar. ¿Qué fue lo que hizo diferente Obed para que David mirara? Porque no hemos llegado a la parte de David. Para que él, los cimientos, mantuvo esa palabra. Estaban fundamentadas sobre la roca que es Cristo Jesús. Que este mundo no cambie tus cimientos. ¿Quién es Cristo Jesús? No es estas 4 paredes, es tu cimiento, tú
y Cristo Jesús lo que fundamenta tu casa. Lo que tú estás meditando en la palabra, lo que tú estás orándole al Señor. Los cimientos de Obed no eran sus dioses. ¿Cuáles son esos dioses que están fundamentando tu casa? Que tú tienes que decirle, no, aquí la presencia de Dios. Mi fundamento es Cristo. No hay otros dioses que están ocupando los cimientos de tu casa. ¿Qué estás tan apresurado tú buscando donde no tienes que buscar? La devoción que este hombre tenía. Primera de Reyes 8:61 dice: todos ustedes, pueblo de Israel, entréguense totalmente a nuestro Dios y obedezcan todos sus mandamientos como lo están haciendo hoy. ¿Estás obedeciendo los mandamientos de Dios? Eso fue en la ley. Todo el tiempo están vigentes. Usted roba, ¿qué pasa? Lo echan preso. Usted mata, lo echan preso. Usted hace otros dioses ajenos. ¿Usted cree que Dios va a estar con usted? No, ¿verdad? La reverencia que le hizo a la presencia de Dios. Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La otra parte no la leemos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros no tenemos reverencia por la presencia de Dios. No hay temor en el pueblo de Dios. La hemos perdido. La purificación que hizo este hombre. Segunda de Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas yo me tengo que limpiar? Del orgullo, de la altivez, de la arrogancia, de la autosuficiencia, de los dioses ajenos que tenemos. Será instrumento para honra, dice, santificado, útil para al Señor y dispuesto para toda buena obra. Este hombre se purificó junto con toda su casa. Pero nosotros no queremos ser purificados. Queremos vivir de la misma manera. Este hombre veló por la presencia de Dios. Primera de Corintios 16:13 dice: velad, estén firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Pero no nos queremos esforzar buscando la presencia de Dios. Mire, déjeme decirle algo: 24 horas no es fácil. Pero ¿sabe qué? Este cuerpo, afuera, ni llegábamos a la casa hasta los 2-3 días. Pero para velar con el Señor no podemos. Jesús le dijo a uno de ellos: ni una hora han podido velar. Ni una hora han podido velar ustedes. ¿Podría este pueblo de Dios velar, anhelar su presencia, anhelar al Dios vivo como lo hizo Obed-Edom? Antes de que llegara el arca, él ya estaba puesta en marcha. Pero nosotros queremos lo último, que nos bendiga y si acaso voy a hacerlo. Dice: David aprendió una gran lección y él era el rey. Él era la cabeza. Aprendió una lección tremenda ese hombre. A veces nosotros aprendemos lecciones de gente que usted y yo lo hacemos insignificante.
que viven más decorosamente anhelando la presencia de Dios en sus casas que usted y yo. Y David aprendió algo muy valioso de Obed-Edom, como él añoró la presencia de Dios, que por 3 meses lo bendijo el Señor. Y dice así, Primera de Crónicas 15 del 12 en adelante: como ustedes son los jefes de las familias patriarcales de los levitas, le dice, ahora sí le está diciendo lo que dice la palabra, cómo deben de traer el arca. Purifíquense y purifiquen a sus parientes para que puedan traer el arca del Señor Dios de Israel, el lugar que he dispuesto para ella. La primera vez ustedes no la transportaron. ¿Y sabe qué? Yo no le voy a decir a ninguno de los sacerdotes de esta casa que vengan aquí, usted sabe si está bien o está mal delante de Dios. Y yo no soy juez para juzgarlo, y nunca lo haría. Pero es de valiente decir, si yo le tuviera que decir a José y no fuera yo predicando y tuviera otra persona aquí, yo correría al altar. Es de valiente venir y decir, mi casa es un desastre, la presencia de Dios no está llena en mi casa. Y esto nos enseña una gran lección a nosotros. La primera vez ustedes no transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios, como está establecido. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron para transportar el arca del Señor Dios de Israel. Luego los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron el arca sobre sus hombros como debía de ser, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Y yo creo que el Señor está siendo muy específico con nosotros en esta hora. Que lo primero que tenemos que hacer es reconocer como familia que nuestras casas no están llenas de la presencia de Dios. Que lo que nosotros creemos que tenemos presencia no es presencia de Dios. Y no estoy hablando de que si tú hablas en lengua, de que si tú eres esto, que si no te estoy hablando de eso, sino una transformación de adentro hacia afuera, cargando con su presencia. Porque si no fuéramos inconstantes, todo el tiempo somos inconstantes. Un día estamos fortachones y otro día estamos débiles. Pero el que está lleno de su presencia se mantiene en su presencia. Se mantiene en su presencia. Y como le dije, no estoy aquí para juzgar a nadie, pero si es de valiente el de venir y correr